mañana análisis de la comercialización de petróleo. Esto es importante, porque aquí cualquiera dice cualquier cosa. Y los medios, incumpliendo la Constitución, porque la Constitución ordena que la información debe ser veraz y verificada, si es para hacerle daño al gobierno, acogen cualquier cantinflada, sin verificar, sin que tenga ningún sustento. Entonces últimamente ha salido una serie de denuncias, periodicazos, juicios, que se ha perjudicado al país con centenas de millones de dólares por la mala comercialización del crudo, y que ANCAP de Uruguay precisamente, Petrochina, están intermediando nuestro petróleo, y eso ha perjudicado al país. Así que me preocupé y les pedí pues un informe al respecto, y no hay tal, por favor. Es cierto que ANCAP, la idea era darle nuestro petróleo y que ellos lo procesen y nos den derivados. Eso se hizo solo con 2 embarques y después empezó a intermediar nuestro petróleo. Pero eso no implica perjuicio para el país. Ah, no, es que si lo vendió a mayor precio y nosotros recibimos menor precio. No tiene por qué ser así. Por ejemplo, Petrochina. De repente, Petrochina tiene más de 50 refinerías a nivel mundial. Tiene en Irlanda. Supónse que se quedó sin petróleo en Irlanda. Y le dijo al país más cercano, qué sé yo, Rusia, mándame petróleo a mi refinería. Y luego, con nuestro petróleo, lo que hace es devolverle petróleo a Rusia. Intermedió nuestro petróleo. Pero no significa que nos pagó un precio más bajo. O sea, aquí la clave es si nos pagó un precio más bajo o no. El argumento, los que critican esto, es que si hubo intermediación, tuvieron que pagarnos un precio más bajo. Eso no es verdad. No tiene por qué ser así. Y los datos corroboran esto. Se ha vendido adecuadamente nuestro petróleo. No es cierto que ha habido perjuicio. Y aquí tenemos los datos y los gráficos para el que quiera revisarlo. Aquí tenemos los precios teóricos. Qué lástima, no se nota bien el gráfico, no sé si en la pantalla ya se note. Pero hay 2 colores, rojo y azul. El azul es el que indica la fórmula para establecer el precio del petróleo en caso de nuestro petróleo. El rojo es el precio facturado. Y fíjense que prácticamente coinciden los precios facturados con los precios establecidos por la fórmula que establece los precios internacionales del petróleo, al menos de nuestro petróleo. Por supuesto, no es que siempre es más alto el precio nuestro al que vendimos, pero tampoco es cierto que siempre es más bajo. En el largo plazo se compensa, o sea, ustedes no siempre pueden vender, si está a 10 el petróleo, venderlo a 10, algunas veces venderá a 9.50, otras veces a 10.50, pero lo importante es que en el mediano plazo y largo plazo se compense, y eso demuestra la evidencia. Entonces vendrá algún genio y dirá, la fórmula para calcular el precio está mal. Resulta que esa fórmula utiliza Colombia y otros países, todos están mal entonces. Ya no hay por dónde, me explico, es buscarle la quinta pata al gato. Entonces, en principio, de acuerdo a lo que me he explicado, si bien es cierto que ANCAP, la idea era, le dábamos crudo, ellos nos refinaban nuestro crudo y nos daban derivados, eso se hizo con 2 embarques y el resto ha intermediado. Si es cierto que Petrochina ha intermediado parte de nuestro petróleo, eso no significa que se ha perjudicado al país, que se nos ha comprado a un precio más barato. Eso no es cierto. De hecho, con ANCAP ya no vamos a renovar ese contrato, porque la idea era darle nuestro crudo para que refine. Pero no significa que ha habido un perjuicio para el Estado. Ahí se están inventando cosas, es la mala fe de siempre, lanzar una calumnia que la van a repetir hasta que se convierta en una verdad histórica, irrefutable. Y no es cierto, que demuestre. Entonces, la demostración es que se ha intermediado nuestro petróleo y no eran consumidores finales. Esa no es prueba suficiente. No significa que porque se intermedió nuestro petróleo nos pagaron más bajo. De hecho, Petrochina, ANCAP son empresas públicas, porque también se decía que había corrupción. ¿Cómo empresas públicas? ¿Cómo esconden en el balance si dan una coima, etcétera? Bueno, que demuestren si ha habido corrupción, si ha habido perjuicio para el Estado. Entonces aquí ha habido mucho ruido y pocas piedras que trae el río, como es costumbre, ¿no? Pero por si acaso hasta el presidente fue acusado de corrupción, porque yo soy el responsable hasta de cómo se vende nuestro petróleo. Así es la mediocridad de cierta oposición.